En la fiesta familiar, vi a mi hija llorar mientras mi hermana se burlaba de ella. Es igual que su padre, patética. La mañana siguiente, mi madre apareció, suplicando, por favor, no arruines la vida de tu hermana. En la fiesta familiar, vi a mi hija con lágrimas corriéndole por la cara, mientras mi hermana se burlaba de ella delante de todos. Es igual que su padre, patética. La tomé de la mano y me fui. La voz de mamá nos siguió, hija de un error. A la mañana siguiente, apareció, suplicando, por favor, no arruines la vida de tu hermana. Soy Austin. Tengo 34 años. Y si me hubieras dicho hace un año que mi familia me haría sentir como un intruso en mi propia estirpe, me habría reído. Siempre pensé que la tensión entre mis padres, mi hermana menor Chloe y yo era simplemente el favoritismo habitual entre hermanos que toda familia parece tener. Pero lo que pasó esa noche en la fiesta familiar, ese único momento humillante en el que mi hija fue reducida a lágrimas frente a docenas de parientes, fue la chispa que quemó hasta los cimientos cada excusa que me había estado diciendo durante años. Crecí siendo el callado, el que hacía lo que le pedían, mantenía la cabeza gacha y nunca hacía demasiado ruido. Mis padres elogiaban a Chloe constantemente. Sus notas, su belleza, su encanto, y aunque no me descuidaban, yo era una ocurrencia tardía. Si Chloe llegaba a casa con una B, la enmarcaban en la nevera como si fuera un premio Nobel. Si yo llegaba a casa con una A, mi madre me daba una palmadita en el hombro y decía, bien, Austin. Sigue esforzándote más. Aprendí a vivir con ello. Me convencí de que ser el responsable, el proveedor, la roca firme, tenía su propio valor. Sin embargo, cuando me convertí en padre, mi perspectiva cambió. Mi pequeña, Mia, tiene ahora 7 años. Es tranquila como yo, pensativa, con esa forma de contenerse hasta que se siente segura. Cada vez que sonríe, siento que el mundo vuelve a tener sentido. Y quizás por eso esa noche en la fiesta familiar está grabada tan profundamente en mí, porque ya no solo me insultaban a mí. Fueron a por ella. Se suponía que era una celebración. Chloe había recibido un pequeño premio local por servicio comunitario, algo de lo que mis padres llevaban semanas presumiendo. Fui porque quería que Mia se sintiera conectada, que supiera que tenía una familia más allá de mí. El salón estaba alquilado, las luces colgaban del techo. La música sonaba baja y las mesas estaban llenas de comida. Recuerdo que sostenía la mano de Mia, y sus deditos se aferraban a los míos mientras miraba a su alrededor, nerviosa. No le gustan las multitudes, pero le susurré, todo irá bien. Solo saludaremos, cogeremos un poco de tarta y nos iremos. Lo decía en serio. Solo quería que se sintiera parte de algo. Pero la familia tiene una forma de demostrarte que te equivocas cuando bajas la guardia. Sucedió tan rápido que casi pareció irreal. Me había girado para cogerle a Mia un trozo de tarta, y, cuando volví a mirar, ella estaba parada, inmóvil, frente a Chloe. Mi hermana se cernía sobre ella, con su copa de vino inclinada despreocupadamente en la mano, sus labios curvados en una sonrisa burlona. Es igual que su padre, anunció, lo suficientemente alto como para que las mesas de alrededor la oyeran. ¿Patética? La palabra cayó pesada en el silencio que siguió. Vi cómo los ojos de Mia se abrían de par en par, sus mejillas se sonrojaban y luego las lágrimas comenzaron a caer. No era el tipo de llanto pequeño y silencioso. Era un llanto crudo, doloroso, de ese tipo que te desgarra por dentro porque sabes que se están riendo de ti. Me moví antes incluso de pensar. Crucé la habitación, dejando caer el plato de tarta sin importarme que salpicara el suelo. Agarré la mano de Mia, suave pero firmemente, atrayéndola hacia mí. Mi voz temblaba con una furia que apenas podía contener. Nos vamos. No miré a Chloe. Todavía no. No podía, porque si lo hacía, no confiaba en lo que diría. Toda mi atención estaba en proteger a Mia, en sacarla de esa habitación donde los susurros ya habían comenzado a burbujear como veneno. Pero mientras caminábamos hacia la salida, escuché la voz de mi madre cortar el aire a mis espaldas, afilada y fría. Hija de un error. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Incluso después de años de saber cuál era mi lugar a sus ojos, sentí que me estremecía. Y eso fue todo. No me di la vuelta, no me defendí, no discutí. Simplemente me fui, sosteniendo la mano de mi hija con tanta fuerza que temí hacerle daño.
Afuera, el aire de la noche era frío, pero se sintió como la primera bocanada de aire real que tomaba en horas. Me agaché a la altura de Mia, secándole las lágrimas de las mejillas. No eres patética, le dije. Se me hizo un nudo en la garganta. Eres la mejor parte de mí. No lo olvides nunca. Ella asintió, todavía sollozando, y hundió la cara en mi pecho. Conduje a casa en silencio, con los nudillos blancos en el volante. Cada palabra se repetía en mi cabeza. La voz burlona de Chloe. El comentario cortante de mi madre. La risa que creí oír detrás de nosotros mientras nos íbamos. Me dije a mí mismo que lo dejara pasar, que solo protegiera a Mia y siguiera adelante. Pero había una parte de mí, enterrada muy dentro, que susurraba, ya es suficiente. A la mañana siguiente, todavía estaba reviviéndolo, todavía en carne viva, cuando sonó el timbre. Abrí y allí estaba mi madre. Por primera vez en mi vida, parecía pequeña. Llevaba el pelo suelto, los ojos rojos como si no hubiera dormido. Juntó las manos como si estuviera rezando. Austin, susurró, con la voz temblorosa. Por favor, no arruines la vida de tu hermana. Y ese fue el momento en que me di cuenta de que algo había cambiado. No estaban preocupados por Mia. No estaban preocupados por mí. Estaban preocupados por Chloe, por proteger a la niña de oro de las consecuencias. Algo dentro de mí se rompió, pero me quedé en silencio. Simplemente me quedé allí, con mi hija observando desde detrás de mí, y esperé a oír qué, exactamente, pensaba mi madre que yo podría hacer para arruinar a Chloe. Porque si pensaban que lo de anoche había terminado, no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Y ahí es donde las cosas empezaron a desmoronarse. Cuando mi madre apareció en mi puerta esa mañana, con la voz temblorosa, rogándome que no arruinara la vida de Chloe, casi me eché a reír. No fue el tipo de risa que sueltas cuando algo es gracioso. Fue amarga, silenciosa, y se me quedó atascada en la garganta como si me hubiera tragado una piedra. Mi hija, Mia, se asomó por detrás de mi pierna, abrazando su conejo de peluche contra el pecho, y pude sentir cómo su cuerpo se tensaba solo con el sonido de la voz de mi madre. Recordaba lo que se había dicho la noche anterior. Podía verlo en sus ojos. Esa fue la parte que me rompió más que nada. El hecho de que mi pequeña tuviera que cargar con ese momento, con el escozor de ser humillada por su propia tía y despreciada por su abuela. Por favor, Austin, dijo mi madre de nuevo, retorciéndose las manos. No entiendes a Chloe. No lo decía en serio. Solo estaba bromeando. Si le dices algo a la gente, destruirás su reputación. Tiene cosas planeadas. Su carrera, su trabajo de voluntaria. No puedes quitarle eso. Me quedé mirándola. No respondí. Quería preguntar, ¿y qué hay de la reputación de Mia? ¿Qué hay de sus sentimientos? Pero ya sabía la respuesta. Nunca me habían priorizado a mí, y por extensión, nunca priorizarían a mi hija. En su lugar, dije suavemente, creo que deberías irte. Sus labios se apretaron, pero por una vez, no discutió. Me lanzó una mirada que era a la vez suplicante y resentida, como si no pudiera decidir si yo la estaba traicionando a ella o si ella me estaba traicionando a mí. Luego se fue, murmurando por lo bajo que yo estaba siendo un dramático. Eso debería haber sido el final, al menos por un tiempo. Pero lo que pasa con la gente que prospera con el favoritismo y el control es que no pueden dejar las cosas como están. La semana siguiente fue una tormenta. Sutil al principio, y luego estallando en algo más ruidoso, más desagradable. Empezó con el chat grupal de la familia. Normalmente lo silenciaba, pero esa semana decidí mirar. Mensaje tras mensaje llegaba, todo sobre Chloe. Fotos de ella en un almuerzo, mi padre presumiendo de cómo había aparecido en un periódico local, una tía entusiasmada por lo orgullosa que estaba toda la familia. Ni una mención de la fiesta, de lo que había pasado. Ni un solo reconocimiento de que mi hija había sido humillada frente a docenas de parientes. Quería borrar el chat por completo, pero entonces vi algo que me hizo hervir la sangre. Mi prima, siempre la chismosa, había escrito, no puedo creer que Austin montara tal escena por eso. Pobre Chloe, siempre ha sido tan celoso. Y mi madre respondió con un pulgar hacia arriba. Esa era la narrativa ahora.
No que Chloe se hubiera burlado de mi hija, ni que mi madre la hubiera llamado un error. No, la historia que estaban construyendo era que yo era el celoso, que había reaccionado de forma exagerada, que yo era el problema. No respondí. No me defendí. Pero por dentro, la ira ardía con más fuerza. Luego empezaron las llamadas telefónicas. Mi padre primero. Tenía una forma de hablar que siempre me hacía sentir como un niño, sin importar la edad que tuviera. Austin, suspiró al teléfono. Tienes que dejar de ser tan sensible. Avergonzaste a Chloe. ¿Sabes cómo se ve eso para ella? Ha trabajado muy duro para construirse una reputación y tú te vas así. Hiciste que todos se sintieran incómodos. Agarré el teléfono con más fuerza. Papá, ella humilló a Mia. Mi hija, tu nieta. ¿Te das cuenta de que lloró hasta quedarse dormida esa noche? Hubo una pausa, una larga. Luego dijo, los niños son resistentes. Lo superará. Pero Chloe, su reputación es frágil. Tienes que pensar en el panorama general. El panorama general. Esa era siempre la excusa. Colgué sin despedirme. No se detuvo ahí. Tías, tíos, incluso primos con los que apenas hablaba me llamaron, cada uno con el mismo guión. Chloe no lo decía en serio. Tienes que dejarlo pasar. Le estás dando demasiada importancia a algo insignificante. Uno incluso dijo, Mia ni siquiera recordará esto cuando sea mayor. Pero yo lo recordaría, y Mia también. La gota que colmó el vaso esa semana llegó un domingo por la tarde. Había llevado a Mia al parque, solo nosotros dos, intentando darle algo de normalidad. Estaba trepando por el gimnasio de la jungla cuando mi teléfono vibró con un mensaje de la propia Chloe. Era corto, pero decía todo sobre quién era ella en realidad. Me avergonzaste delante de todos. Si no puedes ser parte de esta familia sin arruinar las cosas, quizás no deberías venir a los eventos. Me temblaron las manos al leerlo. Quería tirar el teléfono al suelo, pero Mia estaba mirando, así que me obligué a guardarlo en el bolsillo y sonreírle cuando me saludó con la mano. Esa noche, me quedé despierto mucho después de que Mia se durmiera. Mi apartamento estaba en silencio. El zumbido de la nevera era el único sonido. Pensé en los años de favoritismo. La forma en que cada logro mío había sido ignorado. Como cada error que Chloe cometía era excusado. Pensé en la forma en que mi madre me había mirado en la puerta de casa. Más asustada por Chloe que avergonzada por lo que ella misma había dicho. Y pensé en Mia, mi dulce niña que no merecía crecer pensando que era menos que nadie. La semana siguiente trajo otra prueba. En contra de mi buen juicio, fui a una pequeña cena familiar en casa de mis padres. Me dije que era solo para mantener la paz, para mostrarle a Mia que no estábamos completamente aislados. Ahora me arrepiento. La cena fue tensa desde el principio. Chloe se pavoneaba como si nada hubiera pasado, riendo a carcajadas, lanzando pequeñas pullas que eran lo suficientemente sutiles como para pasar por bromas. Cuidado, Austin, dijo en un momento cuando le serví a Mia un vaso de agua. No querrás reaccionar de forma exagerada si lo derrama. La mesa se rió, incluida mi madre. Mi padre le dirigió a Chloe una mirada orgullosa y divertida, como si fuera inteligente por ponerme en mi sitio. Mia se quedó helada. Dejó el vaso lentamente, como si quisiera encogerse en su silla. Le apreté el hombro y le susurré, está bien. Pero yo no estaba bien. Más tarde, cuando trajeron el postre, Chloe se inclinó hacia Mia, su perfume fuerte, su sonrisa afilada. ¿Sabes?, dijo dulcemente. Serías mucho más guapa si no lloraras tanto. Pero supongo que eso lo sacaste de tu padre. Vi los labios de Mia temblar. Esta vez no pude contenerme. Dejé caer mi tenedor con fuerza, el sonido cortando el silencio de la habitación. ¿Suficiente? La mesa se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Es una niña, dije, con la voz baja pero temblando de furia. ¿Mi hija? Y si alguna vez, vuelves a hablarle así, no me quedaré callado. ¿Entendido? La sonrisa burlona de Chloe vaciló por primera vez. Pero antes de que pudiera responder, mi madre jadeó teatralmente.
Austin, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu hermana? Solo intentaba ayudar a Mia a hacerse más fuerte. Hacerla más fuerte. Así lo llamaban ellos. Burlarse, menospreciarla, romperle el espíritu. Me levanté, retirando suavemente la silla de Mia para que ella también pudiera levantarse. Hemos terminado aquí, dije, esta vez con la voz más alta. Vamos, cariño. Mientras caminábamos hacia la puerta, oí a mi padre murmurar, drama, siempre drama. Y la risa de Chloe, débil pero triunfante, nos siguió como una maldición. De vuelta en el coche, Mia se apoyó en mí, susurrando, papi, ¿por qué no les gustamos? Tragué saliva con dificultad, agarrando el volante hasta que me dolieron las manos. No es que no les gustemos, dije con cuidado. Es que no nos entienden, y esa es su pérdida, no la nuestra. Pero en el fondo, sabía que no se trataba solo de un malentendido. Era crueldad disfrazada de lealtad familiar. Y también sabía algo más. No podía permitir que continuara. Ni por Mia, ni por mí. La presión estaba aumentando. Cada comentario, cada manipulación, cada historia falsa que inventaban sobre mí, todo me estaba empujando hacia algo que no me había permitido considerar antes. Esa noche, mientras arropaba a Mia en la cama y le besaba la frente, me quedé despierto de nuevo, mirando al techo. Las palabras de mi madre resonaban, no arruines la vida de tu hermana. Y por primera vez, me pregunté qué pasaría si lo hacía. No pensé que pudiera ser peor que oír a mi hermana llamar patética a mi hija y a mi madre etiquetarla como una hija de un error. Pero la vida tiene una forma de demostrarte que te equivocas cuando menos te lo esperas. Si la segunda parte fue el goteo lento de veneno en un vaso de agua, la tercera fue el momento en que alguien volcó todo el vaso y me vio ahogarme en él. Comenzó, irónicamente, con una invitación. Unas semanas después de esa miserable cena, llegó a mi buzón un sobre de color crema. Era grueso, con bordes dorados en relieve, el tipo de papelería que mi madre solo reservaba para eventos familiares importantes. En contra de mi buen juicio, lo abrí. Dentro había una invitación al próximo banquete de celebración de la excelencia de Chloe, una gala autoorganizada por el premio que había recibido, pagada por patrocinadores y donantes a los que había encantado. Los nombres de mis padres figuraban en la invitación como anfitriones. Casi lo tiré a la basura, pero Mia estaba cerca, sentada con las piernas cruzadas en el suelo del salón, coloreando. Me vio sosteniéndolo y preguntó en voz baja, ¿vamos a ir, papi? Su voz era cautelosa, como si se estuviera preparando para una decepción. Dudé. Cada parte de mí gritaba, no, pero odiaba la idea de que creciera creyendo que teníamos que aislarnos. No quería que pensara que éramos los marginados, aunque así es exactamente como nos trataban. Así que, en contra de mis mejores instintos, le dije, tal vez, ya veremos. En retrospectiva, ese fue mi error. Las semanas previas al banquete, la presión aumentó. Llamadas de mis padres instándome a aparecer y no causar otra escena. Un mensaje de la propia Chloe que decía, no me avergüences esta vez. Ignoré la mayor parte, pero el peso de la expectativa me carcomía. El día del banquete, Mia estaba tan emocionada que eligió su vestido ella misma, uno azul pálido con pequeñas flores bordadas. Giraba frente al espejo, sonriendo. Y por un momento, me permití creer que tal vez, solo tal vez, las cosas serían diferentes esta vez. Cuando llegamos al salón del banquete, todo parecía extravagante. Manteles blancos, copas de cristal, camareros con uniformes negros que se movían entre la multitud con bandejas de champán. Chloe estaba en el centro de todo, radiante con un vestido de lentejuelas, disfrutando de la atención. Mis padres revoloteaban cerca, orgullosos y resplandecientes como si ellos mismos hubieran ganado el premio. La primera señal de problemas llegó cuando entramos. Los ojos de Chloe se dirigieron hacia nosotros, y juro que su sonrisa vaciló por medio segundo. Luego la recuperó y se acercó, dándome un beso al aire en la mejilla como si nada hubiera pasado. Austin, arrulló. Qué bueno que pudiste venir. Y Mia, mírate. Qué cosita más bonita. La forma en que lo dijo me dio escalofríos. Nos sentamos en una mesa cerca de la parte de atrás, deliberadamente fuera del foco de atención. Mia estaba callada, jugando con su tenedor. Traté de tranquilizarla,
susurrando, solo comeremos, escucharemos los discursos y nos iremos. Ella asintió, aunque sus ojos se desviaban nerviosamente hacia Chloe y mis padres. El banquete se prolongó con discursos y aplausos interminables. Estaba desconectando de la mayor parte hasta que noté a Chloe susurrando con una de sus amigas en el podio. Ambas miraron hacia nuestra mesa, y sentí que se me revolvía el estómago. Entonces sucedió. El maestro de ceremonias, un hombre mayor con traje, se aclaró la garganta en el micrófono. Antes de continuar, Chloe ha preparado una presentación especial para nosotros. Un poco de humor familiar. Mi corazón se hundió al instante. Las luces se atenuaron, y una presentación de diapositivas comenzó en la pantalla del proyector. Al principio, era bastante inocente. Fotos de Chloe de niña. Chloe ganando un concurso de ortografía en la escuela. Chloe en su graduación. Pero luego el tono cambió. Una foto granulada de mí, a los 14 años, cubierto de acné, sosteniendo un proyecto de feria de ciencias. El pie de foto debajo, segundo lugar, como siempre. La multitud se rió entre dientes. Otra foto. Yo en mis 20, dormido en un sofá, con la boca abierta. Un ángulo poco favorecedor, claramente tomado sin mi consentimiento. Pie de foto, igual de vago que siempre. Más risas. Y entonces, se me cortó la respiración. Una imagen de Mia. Alguien le había tomado una foto espontánea en la última cena familiar, cuando se estaba secando los ojos después del cruel comentario de Chloe. El pie de foto decía, de tal palo, tal astilla. La risa esta vez no fue tan fuerte, más dispersa, pero estaba allí. Fue suficiente. Sentí que se me oprimía el pecho, mi pulso rugiendo en mis oídos. Miré a Mia. Su cara se había puesto pálida, sus ojos grandes y vidriosos. Me miró en silencio, suplicando seguridad. Y por primera vez en mi vida, no supe qué decir. Me levanté bruscamente, mi silla raspando contra el suelo. El sonido cortó los murmullos de la sala. Chloe, de pie cerca del proyector, sonrió con suficiencia. Oh, vamos, Austin, dijo al micrófono, con la voz goteando falsa inocencia. Es solo una broma. No seas tan sensible. Todo el mundo sabe que siempre has sido el serio. La multitud se rió de nuevo, pero esta vez con nerviosismo. La gente se movió incómoda. Evitando su mirada, tomé la mano de Mia, sus pequeños dedos temblando en los míos. Nos vamos, dije, con la voz baja pero lo suficientemente aguda como para ser escuchada. Pero antes de que pudiera dar otro paso, la voz de mi madre resonó desde el frente. Austin, deja de ser dramático. Siéntate y deja que tu hermana tenga su momento. No le arruines esto. Las palabras resonaron en el salón. Por un segundo, pensé que podría colapsar por el puro peso de todo. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No era solo ira. Era una traición tan profunda que sentí como si me hubieran abierto por dentro. Mi propia familia no solo se había burlado de mí, sino que habían arrastrado a mi hija a su crueldad. Habían puesto su foto en una pantalla para que extraños se rieran de ella. Y mi madre lo había defendido. Me volví para mirarla, y nunca olvidaré la expresión de su rostro. Fría, severa, una advertencia silenciosa de que si hablaba, volvería a ser el villano. No grité. No discutí. Simplemente me fui, sosteniendo la mano de Mia con fuerza en la mía, con la cabeza palpitando a cada paso. Detrás de mí, todavía podía oír a Chloe riendo al micrófono, restándole importancia como si fuera inofensivo. Cuando llegamos al coche, Mia se derrumbó. Sollozó entre sus manos, sus pequeños hombros temblando. ¿Por qué son tan malos, papi? ¿Por qué nos odian? La rodeé con mis brazos, abrazándola con tanta fuerza que temí hacerle daño. No te odian, susurré, aunque las palabras sabían a mentira. No entienden. Pero te lo prometo, Mia, nunca dejaré que te vuelvan a hacer esto. Y lo decía en serio. Algo había cambiado esa noche. La traición era demasiado profunda, la herida demasiado abierta. No había vuelta atrás para fingir que esto era solo un favoritismo familiar normal. Habían cruzado una línea.
Y supe en lo más profundo de mis huesos que algo tenía que cambiar. Aún no sabía cómo. No sabía cuándo. Pero mientras estaba sentado en el coche, abrazando a mi hija mientras la risa del banquete resonaba débilmente en la distancia, sentí que algo nuevo se agitaba en mí. No solo ira, no solo dolor. Determinación. Y fue entonces cuando la verdadera historia comenzó. Después del banquete, después de la presentación de diapositivas, después de ver la cara de mi hija desmoronarse frente a toda una sala de personas que pensaban que su dolor era algo de lo que reírse, no solo me fui del evento. Dejé algo más grande atrás. Durante unos días, sentí como si estuviera caminando a través de la niebla. Todo era pesado. Mi cuerpo, mi mente, incluso el aire a mi alrededor. Fui a trabajar. Cuidé de Mía. Pero en cada momento de silencio, mis pensamientos volvían en espiral a esa pantalla, a la fotografía de ella secándose los ojos con un pie de foto destinado a humillarnos a ambos. Reproduje el sonido de la voz de mi madre, afilada y fría, diciéndome que dejara de ser dramático, que me sentara y dejara que Chloe tuviera su momento. Seguía escuchando la risa de Chloe en el micrófono, engreída, como si hubiera logrado la actuación del año. Por la noche, me quedaba despierto mucho después de que Mía se durmiera, mirando al techo, con el pecho oprimido. Siempre había sabido que mi familia favorecía a Chloe. Pero hay una diferencia entre el favoritismo y la crueldad absoluta. Hay una diferencia entre mirar para otro lado y exhibir a una niña, mi hija, para que extraños se burlen de ella. Esa fue la línea. Ese fue el momento en que todo se rompió. Pero esto es lo que pasa con la traición. No solo duele una vez. Resuena. La semana siguiente, el chat grupal de la familia se iluminó de nuevo. Capturas de pantalla, fotos, elogios sobre el banquete. Felicitaciones interminables dirigidas a Chloe. No debería haber mirado, pero lo hice. Y entonces lo vi. Alguien había publicado una foto de la propia presentación de diapositivas. La foto de Mía, con el pie de foto incluido, y emojis sonrientes esparcidos alrededor como si fuera lo más gracioso del mundo. Mi tía incluso escribió, qué cierto, jaja. Creo que esa fue la primera vez en mi vida que sentí algo cercano al odio por mi familia. No respondí. No dije ni una palabra, pero guardé esa foto. Guardé cada mensaje. Una parte silenciosa de mí comenzaba a coleccionar cosas, como semillas que aún no sabía qué plantar. Mía también estaba más callada. Dejó de preguntar por eventos familiares, dejó de hablar de sus abuelos o de su tía. Cuando la recogía del colegio, me agarraba la mano con más fuerza de lo habitual, su carita seria en silencio. Una tarde, la encontré en su habitación mirando el vestido que usó en el banquete, doblado pulcramente en su silla. Preguntó, «Papi, ¿puedo tirarlo?» Me arrodillé y le aparté el pelo de la cara. «Si quieres», le dije suavemente. «No tienes que guardar nada que te haga sentir mal». Ella asintió y metió el vestido en una bolsa. Ese fue el momento en que me di cuenta. Ya estaba aprendiendo a distanciarse. Y aunque una parte de mí estaba orgullosa de su fuerza, otra parte se rompió de nuevo. Una niña de 7 años no debería tener que tomar decisiones como esa. Mientras tanto, las llamadas de mis padres no cesaban. Dejaban mensajes de voz cargados de irritación. «Nos avergonzaste de nuevo. Estás exagerando. No castigues a Chloe por tener éxito». Mi padre, con su habitual tono plano, dijo, «Te estás aislando, Austin. La familia se mantiene unida. Deja de hacer esto más difícil de lo necesario. La familia se mantiene unida. A menos, claro, que seas el que decidieron que no cuenta». Lo peor llegó una tarde cuando fui a recoger a Mía del colegio. Otra madre, alguien a quien apenas conocía, me lanzó una mirada extraña mientras esperábamos fuera del edificio. Finalmente, dijo, «Te vi en el banquete». Esa presentación de diapositivas fue algo. Su voz tenía esa alegría forzada que la gente usa cuando está incómoda. «Pero los niños son fuertes, ¿verdad?». Quería gritar. Quería decirle que mi hija no era un chiste. En su lugar, simplemente asentí con rigidez y murmuré, «Estará bien». Pero por dentro, algo se endureció. Chloe no solo nos había humillado en privado.
Había plantado una narrativa pública. Ahora, extraños asociaban a Mia con esa crueldad. Y mi familia pensaba que era aceptable. Ese fue mi punto más bajo. No el banquete en sí. Ni siquiera la traición de mi madre, sino la comprensión de que sus acciones nos seguían fuera de esas paredes. Ya no se limitaba a la familia. Se estaba derramando en el mundo en el que Mia tenía que crecer. Así que me retiré por completo. Dejé de contestar llamadas. Silencié el chat familiar para siempre. Bloqueé el número de Chloe después de que enviara otro mensaje quejándose de que la estaba haciendo quedar mal al estar resentido. Cuando mis padres aparecieron en mi apartamento sin avisar, no abrí la puerta. Por primera vez en mi vida, empecé a trazar límites reales. Pero no me detuve ahí. Durante esas largas noches en las que no podía dormir, empecé a pensar de manera diferente. No era suficiente con alejarme. No era suficiente con proteger a Mia, porque mientras mi familia creyera que eran intocables, mientras pensaran que podían torcer la realidad para convertirme en el villano, nunca se detendrían. Siempre encontrarían una manera de volver, de arrastrarnos a sus juegos. Así que empecé a observar. En silencio, con paciencia, empecé a prestar atención a la forma en que Chloe se presentaba en línea. Vivía de las apariencias. Sus redes sociales estaban llenas de publicaciones cuidadosamente seleccionadas sobre su trabajo voluntario, sus premios, sus discursos. Se promocionaba como un brillante ejemplo de gracia y generosidad. La gente fuera de la familia pensaba que era prácticamente una santa. Esa imagen era toda su identidad. Y, sin embargo, entre bastidores, yo tenía capturas de pantalla, vídeos, palabras que ella nunca querría que el público escuchara. Tenía pruebas de su crueldad, pruebas de la complicidad de mis padres. No era mucho, todavía no. Pero era suficiente para recordarme que no era impotente. También empecé a mirar hacia adentro. Durante demasiado tiempo, había vivido a su sombra, dejando que ellos dictaran la narrativa. Pero Mia necesitaba más de mí. Necesitaba que fuera lo suficientemente fuerte, no solo para protegerla, sino para mostrarle que no se deja que la gente te pisotee, ni siquiera la familia. No le conté ninguno de mis pensamientos, por supuesto. Para ella, mantuve las cosas ligeras. Me concentré en hacer su vida lo más normal y segura posible. Citas para jugar, deberes, cuentos para dormir. Pero cuando ella dormía, yo planeaba. Fue sutil al principio. Empecé a guardar cada mensaje, cada insulto, cada foto que aparecía. Contacté en silencio a un primo en quien confiaba, uno que siempre se había mantenido al margen del drama familiar, y le hice algunas preguntas cuidadosas. Aprendí cosas, pequeñas grietas en la brillante imagen que Chloe proyectaba, cosas que otros habían notado pero descartado. Cada pieza se sentía como añadir otra piedra a un cimiento. Aún no sabía qué estaba construyendo, pero sabía una cosa. No me quedaría en el fondo para siempre. Hubo una noche, unas 3 semanas después del banquete, en la que me senté en el balcón después de que Mia se durmiera. La ciudad estaba en silencio, el aire fresco. Sostenía mi teléfono en la mano, mirando la foto guardada de la presentación, la de Mia con el cruel pie de foto. Se me revolvió el estómago, pero me obligué a mirarla, a verla de verdad. Y luego susurré en voz alta al aire de la noche, nunca más. Esa fue mi promesa para ella. Esa fue mi promesa para mí. No fue el tipo de momento cinematográfico en el que todo encaja de repente. Fue más silencioso que eso, más firme. Pero fue el comienzo de algo nuevo. Había tocado fondo, sí, pero desde ahí, el único camino que quedaba era hacia arriba. Y aunque aún no tenía el plan completo, sabía esto. Chloe había ido demasiado lejos. Mis padres habían ido demasiado lejos. Pensaron que podían humillarnos, descartarnos, torcer la historia a su favor. Pensaron que me quedaría en silencio para siempre. Estaban equivocados. Y muy pronto, aprenderían cuán equivocados estaban. Después del fiasco del banquete y las semanas de silencio que siguieron, algo en mí cambió permanentemente. Tocar fondo me había dejado en carne viva. Pero también me dio una claridad que no había sentido en años. Por primera vez, me di cuenta de que mi vida no tenía que girar en torno a su aprobación, su narrativa o su constante desprecio.
podía alejarme. Y más que eso, podía construir algo más fuerte, algo que ellos no pudieran tocar. No sucedió de la noche a la mañana. Fue algo pequeño al principio, cambios casi invisibles que solo Mia y yo notamos. Por un lado, me dediqué de lleno al trabajo. Soy gerente de proyectos en una empresa de construcción de tamaño mediano. Y durante años, había mantenido la cabeza gacha, haciendo mi trabajo sin llamar demasiado la atención. Pero después de todo lo ocurrido con mi familia, dejé de hacerme pequeño. Empecé a hablar más en las reuniones, a tomar la iniciativa en las propuestas, a impulsar ideas. Para mi sorpresa, la gente escuchaba. En pocos meses, estaba liderando un importante proyecto de desarrollo, un contrato multimillonario que trajo mucha visibilidad. Esa visibilidad vino con reconocimiento. Mi jefe, que siempre había sido educado pero distante, comenzó a llamarme a su oficina, no solo para asignarme trabajo, sino para pedir mi opinión. Una tarde, se recostó en su silla y dijo: «Austin, llevas aquí el tiempo suficiente. Has demostrado tu valía. Voy a ponerte a cargo del proyecto de remodelación del centro. Es grande. Tiene mucha presión, pero creo que eres el hombre adecuado para ello». Al salir de esa oficina, sentí algo que no había sentido en años. Un sentido de valía que no dependía de la aprobación de nadie más. No se trataba de demostrarles a mis padres que estaban equivocados o de competir con Chloe. Se trataba de demostrarme a mí mismo que no era el fracaso que siempre me hicieron creer que era. Mia también notó los cambios. Empezó a hacer pequeños dibujos de mí en su cuaderno de bocetos, un papá de palitos con casco, sonriendo con los brazos abiertos. Una noche, me mostró un dibujo de nuestro edificio de apartamentos con las palabras «Nuestro hogar» escritas encima con letras desiguales. La abracé tan fuerte que chilló. En casa, las cosas mejoraron de maneras más tranquilas. Redecoré la habitación de Mia con ella, dejándola elegir nuevos pósteres, luces de hadas y una alfombra con forma de estrella. Pintamos una pared de un amarillo brillante juntos, ambos cubiertos de salpicaduras de pintura al final. Se rió durante todo el proceso y, cuando terminamos, miró a su alrededor con orgullo y dijo: «Ahora se siente como si fuera mía». Eso importaba más que nada, pero no era solo algo personal. Financieramente, las cosas también empezaron a mejorar. Con el ascenso y las responsabilidades adicionales, mi salario aumentó. Finalmente sentí que podía respirar un poco, sin contar cada dólar como solía hacerlo. Abrí una cuenta de ahorros específicamente para el futuro de Mia. Cada vez que transfería dinero a ella, sentía una extraña combinación de orgullo y desafío. Orgullo de poder mantenerla por mi cuenta, y desafío de que nunca necesitaría depender de las personas que la hirieron. Aún así, incluso mientras las cosas mejoraban, no olvidé lo que había sucedido. Esa determinación que había susurrado en el balcón, «Nunca más», estaba grabada en todo lo que hacía. En silencio, seguí recopilando cada mensaje de voz, cada mensaje, cada fragmento de evidencia que revelaba quiénes eran realmente Chloe y mis padres a puerta cerrada. No por obsesión, sino por preparación. Fue durante este tiempo de crecimiento que una oportunidad prácticamente me cayó del cielo. Una de las contratistas con las que trabajaba, una mujer inteligente y directa llamada Sandra, se convirtió en una especie de mentora para mí. Vio lo duro que trabajaba y cuánto me importaba hacer las cosas bien. Un día, tomando un café, me dijo: «Austin, ¿alguna vez has considerado expandirte, empezar tu propia empresa? Tienes las habilidades. Tienes gente que te seguiría». La idea me dejó atónito al principio. Yo, empezar mi propia empresa. Durante tanto tiempo, había internalizado la idea de que yo era el patético, el hermano en segundo plano, el que nunca estaba a la altura. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Tenía la experiencia, tenía los contactos y, lo más importante, tenía el impulso. Durante semanas, investigué, planifiqué y me reuní con contactos discretamente. Por la noche, después de que Mia se durmiera, me sentaba en la mesa de la cocina redactando ideas, haciendo números, trazando lo que se necesitaría. Cada página que llenaba, cada llamada que hacía, se sentía como poner otro ladrillo en un cimiento que nadie podría derribar. Y aquí está la cosa, la gente creía en mí, mucho más de lo que esperaba. Unos pocos colegas en los que confiaba me dijeron en voz baja: «Si lo intentas, te apoyaremos».
Uno incluso dijo, eres la razón por la que me he quedado en esta empresa. Si empiezas algo, te seguiré allí. Fue empoderador. Fue aterrador, pero también fue la primera vez que realmente sentí que tenía el control de mi futuro. Mientras tanto, Mia estaba floreciendo. Se unió a un club de arte en la escuela, algo que nunca se habría atrevido a hacer antes. Hizo una nueva amiga, una chica alegre llamada Lily, y las dos eran inseparables. Las oía reír en su habitación, susurrando secretos, sus risas derramándose por el pasillo como música. Verla feliz, verla reconstruir su confianza después de todo lo que había soportado, valía más que cualquier ascenso o cheque de pago. Pero incluso mientras la vida mejoraba, la presión familiar no desaparecía. Si acaso, se intensificó. Mis padres seguían intentando atraerme de nuevo. Llamadas sobre cenas familiares que ignoraba, mensajes sobre anuncios importantes que resultaban ser más celebraciones para Chloe. Enviaban fotos de ellos mismos en sus eventos, sonriendo y radiantes como la familia perfecta. Era como si quisieran recordarme lo que me estaba perdiendo, como si eso me atrajera de nuevo a su órbita. Y luego vino el remate. Un sábado por la mañana, mientras Mia y yo hacíamos tortitas, recibí un correo electrónico. Era de una revista de negocios local. El asunto decía, oportunidad de entrevista destacada. Mi corazón se aceleró mientras lo leía. Querían entrevistarme por mi trabajo en el proyecto de remodelación del centro, para resaltar el impacto que estaba teniendo en la comunidad. Yo, no Chloe. No mis padres. Yo. Cuando salió el artículo con mi foto y citas sobre liderazgo y comunidad, casi lloré. No por el reconocimiento en sí, sino por lo que simbolizaba. Por una vez, el foco de atención no era de ellos para manipularlo. Era mío. Ganado por mis propias manos. Las consecuencias fueron inmediatas. No supe nada de mis padres directamente, pero uno de mis primos me envió un mensaje. Vaya, el artículo es genial. Felicidades, pero prepárate. Chloe está furiosa. Cree que estás intentando robarle el protagonismo. Me reí a carcajadas por primera vez en semanas. Robarle el protagonismo. Ni siquiera había pensado en ella. Pero ese era el problema, ¿no? En su mente, todo giraba en torno a ella. Y ahora, por primera vez, no era así. Fue entonces cuando supe que la marea había cambiado. Ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba ascendiendo. Y, sin embargo, incluso mientras construía esta nueva vida, incluso mientras el éxito crecía y el poder cambiaba, nunca olvidé la promesa que hice. Todavía no buscaba venganza. Pero estaba construyendo las herramientas. Cuanto más fuerte me volvía, más claro quedaba que cuando llegara el momento, no solo me defendería a mí y a Mia. Expondría la verdad. Y cuando llegara ese día, Chloe y mis padres finalmente entenderían lo que significaba subestimarme. Para cuando salió mi artículo destacado, el equilibrio en mi vida había cambiado de maneras que ni siquiera me había atrevido a soñar un año antes. Ya no solo me estaba recuperando. Estaba construyendo. Había pasado de ser el hijo en la sombra, en segundo plano, a alguien cuyo nombre se imprimía en revistas, se mencionaba en reuniones de la industria y se susurraba con respeto entre colegas. Mia estaba prosperando. Yo estaba prosperando. Y, sin embargo, en las horas tranquilas de la noche, cuando todo estaba en calma, sabía que la historia no había terminado. Porque la verdad es que, no importa cuán alto subas, la traición no resuelta se adhiere a ti como el humo. Y la traición de mi familia, lo que le hicieron a Mia, todavía flotaba en el aire, sin quemarse y sin olvidarse. La preparación para lo que vino después no fue un gran descubrimiento dramático. Fue gradual, una lenta acumulación de oportunidades y fragmentos de información, como piezas de un rompecabezas que caen en su lugar hasta que me di cuenta de que tenía en mis manos el tipo de poder que Chloe y mis padres nunca pensaron que podría tener. Comenzó de manera inocua. Una tarde en el trabajo, Sandra, la contratista que me había instado a expandirme, me presentó a un concejal de la ciudad durante el almuerzo. Hablamos sobre el proyecto de remodelación, sobre los plazos, sobre cómo la empresa estaba manejando los comentarios de la comunidad. Luego, casualmente, el concejal me preguntó, ¿conoces por casualidad a Chloe Miller?
Se puso en contacto recientemente para solicitar fondos para una asociación comunitaria. Casi me río en mi vaso de agua. Por supuesto que lo había hecho. Chloe nunca perdía la oportunidad de promocionarse como la niña de oro caritativa. Mantuve un tono neutral. Sí, es mi hermana. El concejal asintió, bajando un poco la voz. Interesante. Extraoficialmente, parece muy pulcra, pero algo en su propuesta no me cuadraba. Muy autopromocional, con poco beneficio real para la comunidad. Se encogió de hombros. Veremos a dónde llega. Asentí cortésmente, pero por dentro, algo se encendió porque lo que él no sabía, y yo sí, era que todo el portafolio de servicio comunitario de Chloe se basaba en cimientos inestables. La había visto tomar atajos, exagerar donaciones, atribuirse el mérito del trabajo de otros. Y de repente, me di cuenta de que si estaba adoptando ese mismo enfoque para la financiación a nivel municipal, no solo estaba siendo presuntuosa. Estaba entrando en un terreno que podría arruinarla si las personas adecuadas se enteraran. Esa noche, después de que Mia se durmiera, saqué la carpeta que había estado construyendo en silencio durante meses. Capturas de pantalla de los mensajes crueles, grabaciones de los mensajes de voz de mis padres, la foto de la presentación de diapositivas. Pero ahora comencé una nueva sección. La fachada de Chloe. Revisé sus redes sociales, sus boletines informativos, incluso los programas de los eventos que mis padres me enviaban con orgullo por correo. Noté patrones, números que no cuadraban. Afirmaciones sobre horas de voluntariado que chocaban con fechas en las que había estado de viaje. Fotos de eventos de caridad donde, con un poco de investigación, descubrí que solo había aparecido para la ceremonia de apertura y luego se había ido antes de que comenzara el trabajo real. Individualmente, nada de esto era condenatorio, pero colectivamente pintaba un cuadro. Y entonces, por pura coincidencia, otra pieza cayó en mis manos. Un colega de la empresa, alguien que manejaba contratos con proveedores, me llamó a su oficina. Oye, Austin. Una cosita. Estaba revisando algunas facturas de servicios de catering vinculadas a la gala de recaudación de fondos del proyecto de remodelación. ¿Adivina qué nombre apareció? Fruncí el ceño. ¿Quién? Deslizó el papel hacia mí. El nombre de Chloe. Había presentado facturas de catering a través de una iniciativa comunitaria que dirigía. Excepto que Chloe no dirigía un negocio de catering. Apenas sabía hervir agua. Miré el papel, mi pulso acelerándose. ¿Estás seguro de que esto es legítimo? El colega se encogió de hombros. Esa es la cuestión. Parece inflado, sobrevalorado. Probablemente no sea nada, pero me llamó la atención. Se inclinó. Entre nosotros, si alguien está tratando de obtener un beneficio personal en un proyecto público, eso es un gran problema. A la ciudad no le gustará. Salí de esa oficina con la mente acelerada porque si Chloe estaba canalizando dinero a través de facturas falsas, aunque solo fuera una vez, estaba dejando un rastro de papel. Y los rastros de papel tenían la costumbre de prenderse fuego cuando se exponían. Durante las siguientes semanas, investigué más a fondo, no de forma imprudente, sino metódica. Solicité registros públicos de algunas de las organizaciones sin fines de lucro que Chloe afirmaba dirigir. La mayoría eran reales sobre el papel, pero sus declaraciones eran sospechosamente escasas. Faltaban informes anuales, los datos financieros eran vagos. No fue difícil ver el patrón. Chloe había construido una imagen reluciente a base de medias verdades e ilusiones. Y mis padres la habían apuntalado, sin cuestionar nunca, siempre aplaudiendo desde la primera fila. Cuanto más descubría, más tranquilo me sentía, porque ya no se trataba de venganza por el simple hecho de vengarse. Se trataba de la verdad, de proteger a Mia de crecer bajo la sombra de personas que pensaban que la crueldad era una broma y la imagen lo era todo. Al mismo tiempo, mi propia posición se estaba consolidando. Los rumores sobre que iba a empezar mi propia empresa se habían hecho más fuertes. Y una noche, Sandra me llevó a un lado después de una reunión. Austin, he estado hablando con algunos inversores. Están interesados en respaldarte si vas en serio con lo de expandirte. Ahora tienes la trayectoria. Ya no eres solo un gerente. Eres un líder. Asentí lentamente, el peso de sus palabras calando en mí.
un líder. Y me di cuenta de que no solo estaba acumulando poder contra Chloe. Estaba construyendo independencia, libertad, poder. El tipo de poder que nunca podrían quitarme porque no se basaba en su aprobación. Se basaba en mi trabajo, mis elecciones, mi integridad. Aún así, la familia no cedía. Mi madre dejó otro mensaje de voz una noche, con un tono tenso y cortante. Austin, ya has dejado claro tu punto. Deja de aislarte. La nominación de Chloe para voluntaria estatal del año se acerca, y no necesitamos que estés resentido y arruinando las cosas. Apoya a tu familia por una vez. Por una vez. La ironía casi me hizo reír. Pero en lugar de borrar el mensaje, lo guardé, porque cada palabra que decían, cada demanda que hacían, solo añadía combustible al fuego que estaba avivando en silencio. El punto de inflexión llegó cuando me encontré con un antiguo compañero de clase de Chloe en un evento de networking. Ahora era abogado y trabajaba en cumplimiento normativo. Tomando una copa, mencionó casualmente, qué curioso, una vez ayudé a Chloe a establecer una de sus fundaciones hace tiempo. Le dije que necesitaba mantener sus libros impecables. Sinceramente, dudo que me hiciera caso. Se rió. Siempre le importaron más las sesiones de fotos. Presioné ligeramente, haciendo algunas preguntas más, con cuidado de no revelar demasiado. Al final de la conversación, tenía el nombre de alguien que había trabajado en las declaraciones de Chloe antes, alguien a quien podría, si quisiera, contactar discretamente. Conduciendo a casa esa noche, una extraña calma se apoderó de mí porque finalmente vi la forma de las cosas. Ya no era solo la oveja negra. No era el chivo expiatorio ni el personaje secundario. Tenía las piezas, la red, la fuerza. Y tenía algo que Chloe y mis padres no tenían. Paciencia. Ellos habían construido sus vidas sobre victorias rápidas, superficies brillantes y derribando a los demás. Yo estaba construyendo algo más lento, más fuerte, duradero. Y cuando llegara el momento, cuando todo se alineara perfectamente, descubrirían que el patético al que despreciaron se había convertido en la persona que tenía todas las cartas. Esa noche, después de arropar a Mia en la cama, me paré de nuevo en el balcón. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo, firmes e imperturbables. Pensé en las palabras de mi madre, no arruines la vida de tu hermana. Y sentí una sonrisa amarga tirar de mis labios. Porque la verdad era que Chloe ya estaba arruinando su propia vida con cada mentira, cada factura falsa, cada actuación superficial. Todo lo que tenía que hacer era decidir cuándo dejar de protegerla de las consecuencias. Y cuando llegara ese día, no solo sería satisfactorio. Sería inevitable. Cuando finalmente decidí dejar de esperar y empezar a actuar, no se sintió dramático ni cinematográfico. No hubo reuniones secretas a medianoche ni revelaciones al estilo de una película con truenos retumbando de fondo. Fue papeleo, café, llamadas telefónicas y largas noches uniendo las piezas hasta que el patrón fue tan obvio que ni siquiera alguien que viera un titular de pasada podría pasarlo por alto. La diferencia entre lo que estaba haciendo ahora y la forma en que había manejado las cosas en el pasado era que esta vez no estaba reaccionando. Estaba orquestando, con calma, con precisión, por Mia. Primero, afiancé la red de hechos. Las facturas de catering infladas no fueron un simple error. Eran un hilo conductor. Me puse en contacto con el abogado de cumplimiento que había conocido en el evento de networking y le pedí en voz baja que echara un vistazo a algunos documentos y me dijera si eran normales. Le dije que no buscaba problemas. Solo quería saber si algo olía mal. Leyó dos de las declaraciones de Chloe y, sin dramatismos, dijo, aquí hay margen para hacer algunas preguntas. Ese era el lenguaje de alguien que sabe cómo iniciar una reacción en cadena sin parecer el que la empezó. Luego, Sandra me conectó con un contable independiente de su confianza. Le pagué con mis propios ahorros. Sin dramatismos, solo una transferencia bancaria y un mensaje escueto, averigua si los números cuadran. Fue meticuloso de una manera que me hizo sentir cómodo. 2 semanas después, llamó y me dio el tipo de confirmación que te revuelve el estómago y te roba la determinación al mismo tiempo. Facturas que coincidían con proveedores que no tenían una relación clara con la organización benéfica de Chloe. Facturas duplicadas en múltiples eventos y una tarifa sospechosamente alta cobrada a programas supuestamente gestionados por voluntarios.
Aún no había una prueba irrefutable, pero sí un caso muy sólido para que los auditores investigaran más a fondo. Reuní todo en carpetas. No como pornografía de venganza, no como pruebas airadas, sino como rendición de cuentas. Fotos del banquete. Esa horrible captura de pantalla de la presentación con la cara de Mia. Los mensajes de Chloe exigiéndome que dejara de avergonzarla. Las facturas, las escasas declaraciones de la organización sin fines de lucro, el mensaje de voz de mi madre diciéndome que dejara de arruinar las cosas. Hice copias, las etiqueté y las organicé para que cualquier persona con autoridad pudiera seguir el hilo sin tener que adivinar. Luego empecé a colocar las piezas donde debían estar. El primer objetivo fue el gobierno local. Las facturas infladas estaban vinculadas a un pequeño programa de subvenciones públicas que Chloe había estado buscando. Dinero que se suponía que pagaría tutorías extraescolares en centros comunitarios. Envié una denuncia anónima al concejal que me la había mencionado antes, adjuntando una muestra redactada de las facturas y un breve resumen. Posible mal uso de los fondos de la subvención. Solicitud de auditoría. No quería un drama. Quería auditores. Quería que alguien neutral levantara la alfombra y viera lo que había debajo. También contacté a la periodista que había cubierto proyectos de desarrollo urbano. Me había entrevistado después del artículo de la revista. Mantuve mi mensaje simple y profesional. Una solicitud de verificación de antecedentes sobre algunas afirmaciones de organizaciones sin fines de lucro locales y algunas facturas que no cuadraban. No recurrí a la ira ni al melodrama. Los periodistas son buenos convirtiendo hechos en narrativa. Le di hechos. A los pocos días, llamó. Curiosa y cautelosa. Pidió documentos. Se los di. Prometió discreción y dijo que lo verificaría de forma independiente. Parte de la estrategia fue el tiempo. Podría haberlo soltado todo de una vez, pero eso corre el riesgo de parecer una venganza personal. Si quieres derribar una fachada construida sobre la buena voluntad de la comunidad, dejas que los sistemas diseñados para proteger al público hagan su trabajo, auditores, periodistas, reguladores. Luego dejas que la verdad emerja en formas en las que la gente confía. A la gente le gustan las pruebas, y confían en las instituciones. Mientras tanto, seguí construyendo mi propia vida para no parecer mezquino cuando llegara el momento. Mi incipiente empresa se estaba haciendo realidad. Sandra me presentó a 2 inversores que ofrecieron capital inicial con un apretón de manos y un asentimiento en la reunión que indicaba que realmente lo harían. En un mes, tenía un contrato de arrendamiento de oficina, 3 subcontratistas fiables y 2 colegas comprometidos de mi antigua empresa listos para dar el salto. El perfil público que había construido lentamente importaba ahora. Tenía credibilidad, lo que me proporcionó una especie de armadura. Cuando la gente que solo conocía a Chloe como una figura sonriente en una presentación de diapositivas vio la otra cara y que yo no era un hermano amargado tratando de sabotearla, la historia se hizo más difícil de descartar. Tampoco pasé por alto las simetrías personales. A Chloe siempre le encantaron las ceremonias, los eventos donde la luz se reflejaba en las lentejuelas de su vestido y la gente aplaudía y le entregaba flores. Construyó su vida en torno a los aplausos. Así que empecé a asegurarme de que los lugares donde esperaba aplausos fueran lugares donde se pudiera aplicar el escrutinio. Presenté quejas ante la Comisión de Caridad sobre informes anuales incompletos. Presenté una solicitud de libertad de información para obtener detalles de adquisiciones vinculadas a sus propuestas de programas. Esos movimientos fueron burocráticos, aburridos y efectivos. También me compraron tiempo. Mientras las ruedas giraban, las preguntas de la periodista comenzaron a llegar a las oficinas adecuadas. La presión se sentía como un apretón lento e inevitable en lugar de un terremoto. Llegaron correos electrónicos a la dirección registrada de la organización sin fines de lucro pidiendo aclaraciones sobre donaciones y gastos. Un oficial de subvenciones le pidió a Chloe recibos de respaldo para un evento por el que había reclamado miles. El equipo de relaciones públicas de Chloe me envió un mensaje de texto pasivo-agresivo una noche. Pareces muy ocupado. Espero que no estés causando problemas. Guardé cada mensaje. También estaba el lado humano. Me puse en contacto con un primo que siempre parecía incómodo con la dinámica familiar. Había sido cómplice por silencio durante años, pero luego me envió un mensaje que me sorprendió. Estoy cansado de fingir.
Empezó a compartir cosas que había visto. Un viejo correo electrónico donde Chloe se atribuía todo el mérito de una campaña de voluntariado, pero agradecía en privado a 3 de sus amigos por hacer el trabajo real. Me dio nombres de personas a las que se les habían pagado honorarios de consultoría por pequeñas tareas administrativas que las facturas sugerían que eran una operación de catering a tiempo completo. Le correspondí con fotos de Mia y un simple, arreglaremos esto en silencio por ella. A medida que la presión se traducía en un escrutinio formal, el comportamiento de Chloe cambió en tiempo real. Al principio, se mostraba coqueta en las redes sociales, publicando fotos sonrientes cuidadosamente seleccionadas y pies de fotos sobre la gratitud. Luego se puso a la defensiva. Publicaciones más escuetas, pullas apenas veladas sobre personas que difunden rumores. Un amigo influencer privado le aconsejó que hiciera una entrevista para adelantarse, contar su historia antes de que nadie más pudiera hacerlo. Reservó un espacio en un programa matutino local, del tipo que pinta a los líderes cívicos con una luz suave. Esa aparición en el programa matutino podría haber sido el escenario perfecto para que ella desviara la atención si no fuera por la periodista que había estado investigando. Indagó en las facturas y encontró fechas y empresas superpuestas que, al ser llamadas, dijeron que no tenían contrato con la organización sin fines de lucro de Chloe. La reportera había conseguido el testimonio de uno de los proveedores de catering que negó rotundamente haber facturado alguna vez a la organización de Chloe. También tenía un borrador de la solicitud de auditoría que el ayuntamiento abriría esa semana. Llamó para decir que estaba lista para publicar si yo daba el visto bueno final. Este fue el momento que se sintió como el final de una larga inhalación. Todo lo que había recopilado, cada llamada telefónica silenciosa, cada pregunta legal, cada mensaje de voz guardado de mi madre insistiendo en que dejara de arruinar las cosas, todo convergió en una única verdad obvia. Chloe había curado su vida como una actuación, y su actuación había sido financiada por la buena voluntad de otras personas y, en algunos casos, por fondos malversados. Podría haber ido a ver a mis padres en ese momento. Fantaseé con la confrontación. Sobria, cortante, con los hechos expuestos como instrumentos quirúrgicos. Pero los conocía. La confrontación les permitiría convertirlo de nuevo en un martirio. En su lugar, seguí moviéndome a través de los canales adecuados, una denuncia anónima que llevó a una revisión de auditoría, una periodista que verificó las afirmaciones y preparó un artículo con corroboración de múltiples fuentes, y una solicitud del ayuntamiento que podría congelar los fondos pendientes de Investigue el día que la reportera dijo que iba a publicar. Chloe me envió un mensaje de una sola línea. Si publicas mentiras, me aseguraré de que todo el mundo sepa quién eres realmente. Adjuntó una captura de pantalla de una de mis publicaciones sociales más antiguas y menos favorecedoras. Viejas bromas sacadas de contexto, la mancha perfecta para ensuciarme. Sentí un pánico familiar y antiguo por un segundo, y luego algo más firme lo reemplazó. Respondí con calma, los hechos hablan más alto que los insultos. Acompañé a Mia a la salida del colegio esa mañana y la vi despedirse de los otros niños. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. No tenía idea de auditorías ni de facturas ni de periodistas. Solo conocía la vida conmigo. Tortitas, la hora del cuento, arroparla. Quería que siguiera así. Esa fue siempre la línea que juré que no cruzaría, arrastrarla a la pelea. Por eso había construido todo con tanto cuidado. Las ruedas que había puesto en marcha expondrían las decisiones de Chloe. No volverían a poner a Mia en una pantalla para que se burlaran de ella. La reportera publicó la historia a media tarde. Era clara, neutral y despiadada en la forma en que los hechos pueden serlo. Exponía una cronología, incluía declaraciones de un proveedor que negaba las facturas, mostraba discrepancias en las declaraciones de la organización sin fines de lucro y citaba a un oficial de subvenciones que expresaba su preocupación por la documentación que Chloe había presentado. También mencionaba discreta y respetuosamente el incidente de la presentación de diapositivas amateur, enlazando a la foto disponible públicamente y señalando cómo las dinámicas familiares pueden complicar el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro. En cuestión de horas, la Comisión de Caridad acusó recibo de la consulta de la periodista. El ayuntamiento suspendió temporalmente la revisión de la subvención. Un patrocinador importante retiró su promesa pendiente de aclaración. Los comentarios de Chloe en las redes sociales pasaron de defensivos a frenéticos. Mis padres llamaron, luego enviaron mens. Lo que no esperaba era la rapidez con la que los ciudadanos empezarían a cambiar su tono.
Vecinos que apenas conocía comenzaron a enviar mensajes. Algunos de apoyo, otros conmocionados, algunos pidiendo más detalles. Las personas que una vez habían asentido y reído con las bromas de Chloe ahora evitaban sus publicaciones. La dinámica que la había aislado durante años, una órbita de aplausos construida sobre suposiciones no examinadas, comenzó a tambalearse. Y, sin embargo, incluso mientras los mecanismos formales comenzaban a hacer efecto, la parte más satisfactoria no fueron los titulares. Fueron los momentos tranquilos y privados que seguí teniendo, los que me hicieron saber que había hecho lo correcto. Mi primo envió un mensaje de texto. Gracias. El contable independiente me escribió que se alegraba de haber ayudado. El proveedor que negó haber facturado a Chloe llamó para decir que había estado ofreciendo servicios pro bono y que se sentía mal por la factura que llevaba su nombre. Esas pequeñas que enferma al final de la tarde, el teléfono de Chloe se iluminó con llamadas frenéticas que no contestó. Publicó una larga declaración sobre malentendidos y ataques, y mi madre publicó una disculpa pública suplicante que parecía escrita por otra persona. En los comentarios, el tono cambió. Gente pidiendo recibos, gente que había donado pidiendo claridad. El mundo de repente estaba interesado en la contabilidad. Y entonces, justo cuando pensaba que la maquinaria funcionaba como debía, vi el plan de Chloe reformularse. No estaba tambaleándose. Se estaba preparando. Hubo una transmisión en vivo privada, una apelación, una súplica de simpatía, un hilo en el que comenzó a pintarse como la víctima de un hermano amargado y desesperado por atención. El guión era predecible, enfatizar la familia, resaltar el bien que había hecho, acusarme de celos. Parloteó sobre sabotaje y acoso. Todo era proyección, pero tuvo tracción para la gente que quería una narrativa más simple. Supe entonces que los hechos por sí solos no siempre eran suficientes para cambiar la opinión de todos. A la gente le encantan las historias ordenadas. Héroes y villanos con bordes claros. Mi familia había hecho toda una carrera contando la historia ordenada que les beneficiaba. Tenía que ser paciente hasta que los hechos hicieran esa historia ordenada indefendible. Los auditores se tomarían su tiempo. La comisión de caridad emitiría sus conclusiones según su propio calendario. El ayuntamiento haría lo que hacen los ayuntamientos, deliberar y alargar las cosas. Pero la verdad se estaba sembrando en los lugares que importaban. Esa noche, mientras el sol se ponía y la ciudad se movía hacia su luz más suave, me senté en la mesa de mi cocina con la última pieza del plan abierta en mi portátil. El movimiento más grande aún estaba por delante. No vengativo, no cruel, sino decisivo. Tenía un último documento que, una vez presentado a las manos adecuadas y a los medios adecuados con declaraciones corroboradas, haría casi imposible que Chloe reformulara todo como una campaña de desprestigio. Sería la solicitud de auditoría con las negaciones de los proveedores adjuntas, las declaraciones de la organización sin fines de lucro con las señales de alerta destacadas, la cadena de mensajes que mostraba la insistencia de mi madre en que no arruinara las cosas mientras celebraba el haz mi dedo se cernía sobre el botón de enviar. Por un segundo, el pánico me anudó la garganta. Esto no solo sacudiría públicamente a Chloe. Sacudiría los cimientos de la familia hasta la médula. Los obligaría a todos, a mi madre, a mi padre, a Chloe, a enfrentarse a la realidad que se habían negado a ver durante años. Cerré los ojos y pensé en Mía dormida arriba, con el pelo esparcido en la almohada como un pequeño halo. Pensé en cómo había mirado la presentación de diapositivas y cómo me había preguntado con un dolor tan contundente y honesto por qué eran malos. Pensé en las noches que me había prometido a mí mismo que la protegería de una manera que durara, no una protección que simplemente la protegiera temporalmente del ridículo. Exhalé, abrí los ojos y el cursor parpadeó ante mí en una pantalla blanca. Paciente e imparcial, el botón de enviar esperaba. Imaginé lo que sucedería en la próxima hora, el próximo día. Ráfagas de actividad, declaraciones, llamadas, negaciones, gente aferrándose a sus reputaciones y entonces me detuve porque, incluso con todo en su lugar, entendí que una vez que inicias un proceso que rompe un cierto tipo de armadura, no hay vuelta atrás. Las consecuencias se extenderían a lugares que no había medido. Las cenas familiares que serían imposibles, los parientes que tomarían partido, las pequeñas alegrías que podrían perderse en las consecuencias. Mi dedo tembló sobre el trackpad. Pensé en la paciencia, en el momento oportuno, en la diferencia entre ser vengativo y ser justo. Pensé en cómo quería que Mía aprendiera cómo era la fuerza.
firme, con principios y responsable. Moví el cursor hacia el botón de enviar y me detuve. El brillo de la pantalla se reflejaba en mi taza de té. Afuera, la ciudad zumbaba, indiferente. Inhalé, exhalé. La mañana después de presionar enviar, el mundo se sentía diferente. Más silencioso en un sentido, pero vibrando con una especie de energía oculta, como el aire antes de una tormenta. A media mañana, el aviso de auditoría era público. El artículo de seguimiento de la periodista se había publicado, y la persona cuidadosamente construida de Chloe se estaba desmoronando. Los titulares no eran morbosos ni sensacionalistas. Eran clínicos, factuales, el tipo de lenguaje que duele más porque no exagera. Líder de organización sin fines de lucro local enfrenta preguntas sobre fondos mal utilizados. Auditoría revisará prácticas financieras de las fundaciones de Chloe Miller. Las palabras enfrenta, preguntas y auditoría fueron suficientes para que los patrocinadores dieran un paso atrás, los donantes se retiraran y los oportunistas eliminaran silenciosamente sus comentarios de apoyo en sus páginas de redes sociales. Las consecuencias comenzaron de inmediato. Esa mañana, recibí una llamada de mi primo, el mismo que me había pasado esos pequeños fragmentos de información antes. Su voz era baja, apresurada. Austin, es un caos. Tu madre ha estado al teléfono toda la mañana llorando a cualquiera que le conteste. Tu padre está furioso. Dice, has destruido a la familia. Y Chloe, no ha salido de su apartamento. Está en pánico. Le di las gracias, colgué y me quedé allí, en la mesa de la cocina, con mi café enfriándose a mi lado. Debería haberme sentido triunfante, pero lo que sentí fue algo más firme, más profundo, no alegría, no rencor. Sensación de cierre. Por la tarde, mi teléfono vibró con llamadas que no contesté. Primero, mi madre, luego mi padre, luego Chloe, una y otra vez, dejando mensajes de voz llenos de rabia y desesperación. Uno de ellos sí lo escuché, solo una vez, porque quería oír el cambio. Era la voz de mi madre, aguda por el pánico. Austin, esta vez has ido demasiado lejos. ¿Entiendes lo que has hecho? Chloe podría perderlo todo. Te arrepentirás de esto. Su voz se quebró a mitad de la frase. Es tu hermana. Las familias se protegen unas a otras. ¿Por qué no pudiste quedarte callado? Quedarme callado. Esa había sido siempre la expectativa. Y por eso este momento importaba. En cuestión de días, los efectos se extendieron más. La subvención que Chloe había buscado fue congelada, pendiente de la auditoría. Un donante importante anunció públicamente que estaban revisando su compromiso. Su equipo de relaciones públicas la abandonó después de que el segundo artículo de la periodista conectara discrepancias entre sus declaraciones de la organización sin fines de lucro y sus afirmaciones autopromocionales. Durante años, Chloe había sido la niña de oro intocable, la que mis padres exhibían. Ahora, contestaba su teléfono con el tono plano y ensayado de alguien que intenta controlar los daños. Pero lo que pasa con las fachadas es que una vez que se agrietan, la gente deja de ver el brillo. Solo ven la fractura. Y mis padres, al principio intentaron darle la vuelta. Me enteré por mis primos que mi padre les había dicho a los parientes que todo esto era político, que los enemigos estaban tratando de hundir a Chloe porque tenía demasiado éxito. Pero cuando los auditores publicaron un hallazgo preliminar que señalaba múltiples preocupaciones serias en la contabilidad de su organización sin fines de lucro, los parientes que se habían reído con las bromas de Chloe guardaron silencio. Uno por uno, el chat familiar se secó. Los aplausos se habían ido. No necesité enfrentarlos. La verdad estaba haciendo el trabajo por mí. El momento más poderoso no provino de los titulares ni de los mensajes de voz, sino de algo más silencioso. Una tarde, Mia llegó a casa del colegio, dejó su mochila y dijo, «Papi, la mamá de alguien me dijo que te vio en una revista otra vez. Dijo que ayudaste a construir la ciudad». Sonrió cuando lo dijo. Me arrodillé, apartándole el pelo de la cara. «Así es, cariño». Sus ojos brillaron, firmes. «Así que no somos patéticos». Tragué saliva con dificultad. «No, mi niña, nunca lo fuimos». Eso fue. Esa era la frase que había estado esperando. La frase que lo significaba todo.
No la aprobación de mis padres. No la reputación de Chloe, no el ruido de los parientes tomando partido. Era mi hija sabiendo que estaba a salvo, sabiendo que la historia que su tía y su abuela intentaron endilgarnos era una mentira, rota y expuesta. Semanas después, cuando salió el informe final de la auditoría, confirmó lo que ya sabía. Chloe había inflado facturas, tergiversado donaciones y utilizado fondos de la organización sin fines de lucro para eventos personales. No era criminal, al menos no lo suficiente para un enjuiciamiento, pero fue suficiente para manchar permanentemente su credibilidad. Perdió sus subvenciones. Perdió a sus donantes. Perdió la plataforma pública sobre la que había construido su identidad. Mis padres, antes tan ruidosos y orgullosos, se quedaron en silencio. Las invitaciones dejaron de llegar. Sus voces dejaron de llenar mi buzón de voz. El chat familiar se convirtió en un eco hueco de los viejos tiempos, con menos gente hablando, menos fotos compartidas. Sin Chloe como la pieza central brillante, no quedaba nada alrededor de lo que orbitar. Y yo, no me regodeé. No se lo restregué en la cara. No lo necesité. Vertí mi energía en mía, en mi creciente empresa, en la vida que estábamos construyendo juntos. Una noche, meses después de que el polvo se hubiera asentado, me paré de nuevo en el balcón, mirando las luces de la ciudad. Pensé en todos los años que me habían dicho que me quedara callado, que estuviera agradecido, que aguantara. Pensé en el banquete, en la presentación de diapositivas, en la foto de mi hija con ese cruel pie de foto, y pensé en lo lejos que habíamos llegado desde entonces. Por primera vez en años, me sentí ligero, libre. Susurré a la noche, casi para mí mismo, nunca más. Y esta vez, no era una promesa. Era la verdad.